Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles. Pues desde hace un par de semanas hemos estado tocando temas con relación al impacto ambiental de los centros de datos. Y es que en esta serie de 3 reportes especiales sobre este tema, en este capítulo 1 estaremos tomando en cuenta que la industria de las tecnologías de la información y comunicaciones, las TICs, son responsables por alrededor de entre el 2.5 al 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y se prevé que este número aumente a niveles de un 14% en el año 2040, aunque este valor resulta estimativo porque si consideramos el advenimiento de la inteligencia artificial, sin lugar a dudas, esto va a cambiar sustancialmente todas las previsiones. Las empresas y las personas utilizan cada vez más los servicios en la nube, y todo esto sin considerar el tremendo impacto que tendrá, como ya comentamos, la inteligencia artificial. Cada vez más, los operadores de centros de datos están tomando medidas para reducir sus huellas y mejorar la sustentabilidad del centro de datos. Una de las áreas de esfuerzo más notables ha sido la eficiencia energética. Por ejemplo, si bien las demandas de datos han crecido exponencialmente en los últimos 25 años y el tráfico global de Internet se ha más que triplicado en los últimos 5 años, el consumo de energía del centro de datos a nivel mundial apenas cambió entre 2010 y 2020, de acuerdo al gráfico de esta diapositiva donde se demuestra este crecimiento de las tendencias mundiales en el tráfico de Internet, las cargas operativas de trabajo y el uso de energía en los centros de datos entre el año 2010 y 2020, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía. Esta tendencia se debe en parte a las mejoras de eficiencia en servidores, chips y otros tipos de hardware. Los servidores, por ejemplo, han visto mejoras en sus capacidades de escalado de energía, reduciendo el consumo de energía durante los periodos de inactividad o baja utilización. Un servidor típico utiliza aproximadamente una cuarta parte de la energía en comparación con lo que tendría en el año 2010, mientras que el almacenamiento de datos requiere aproximadamente tan solo una novena parte de la energía que consumía en aquellos años. De la misma manera, las mejoras en las tecnologías de chips han acelerado el procesamiento y el transporte de datos y ha reducido las necesidades de calor y electricidad. La tendencia de eficiencia energética también ha sido impulsada por un cambio en los centros de datos más pequeños a centros de datos de hiperescala más eficientes. Normalmente, las empresas de hiperescala que manejan los datos en la nube, los centros de datos son más eficientes que los centros de datos empresariales, que son mejores que los gabinetes de servidores, en manera recíproca. Acuerdos mundiales de compra de energía renovables por sector en los años 2010 a 2021, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía. Las empresas de tecnologías de la información y comunicaciones, en particular los operadores de centros de datos de hiperescala, también han sido los principales compradores corporativos de energía limpia, de acuerdo al gráfico de esta diapositiva. Comprar energía limpia no significa necesariamente que los centros de datos funcionen con electricidad de fuentes 100% limpias, pero las compras respaldan la energía limpia en todo el mundo. Algunas empresas líderes de tecnologías de la información y comunicaciones también han anunciado objetivos para hacer coincidir la electricidad sin carbono con su demanda real las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dentro de las redes donde se encuentran sus instalaciones. Los centros de datos en la nube son cada vez más capaces de admitir fuentes de energía limpia en cualquier lugar donde se encuentren, incluida la energía geotérmica de próxima generación. Además, métodos como la computación consciente de carbono están empezando a permitir que los centros de datos cambien. Las tareas flexibles a diferentes horas del día o diferentes ubicaciones para maximizar el uso de electricidad libre de carbono.
Adicionalmente, los centros de datos están buscando mejoras adicionales de sustentabilidad, incluidas medidas para mejorar la conservación y administración del agua. Al mismo tiempo, estos centros de datos están reduciendo la presión sobre los suministros de agua a través de asociaciones innovadoras y fuentes alternativas, como el uso de agua salobre, agua de mar o aguas residuales recuperadas para las operaciones de enfriamiento. Los operadores de centros de datos también están aumentando la eficiencia del agua. Los centros de datos adicionalmente están buscando mejoras adicionales de sustentabilidad, incluyendo medidas para mejorar la conservación y administración del agua. Los centros de datos están reduciendo la presión sobre los suministros de agua a través de asociaciones innovadoras y fuentes alternativas. Como ya comentamos, los operadores de centros de datos también están aumentando la eficiencia del agua para minimizar sus necesidades de agua, como recircular el agua varias veces a través de los sistemas de enfriamiento en lugar de utilizar un enfoque de un solo uso, o en algunos casos eliminar por completo la necesidad de agua en los propios sistemas de enfriamiento. Dichos operadores están buscando simultáneamente diseños de refrigeración líquida y otras soluciones para reducir la energía y el agua necesaria para el enfriamiento en los centros de datos. Por ejemplo, con el enfriamiento por inmersión, los servidores se mantienen completamente sumergidos en un líquido que absorbe todo el calor que genera, que luego se puede usar o enrutar a otro lugar. Un sistema de enfriamiento por inmersión podría reducir no solo el uso de energía del centro de datos, sino también el consumo de agua en niveles de más del 90%. Nautilus Data Technologies patentó una tecnología de enfriamiento que utiliza un disipador de calor a base de agua para sus centros de datos ubicados cerca o flotando en cualquier cuerpo de agua. Dicho sistema permite diseños de refrigeración líquida como inmersión o directo al chip, al tiempo que mejora la eficiencia energética neta en un 30% y reduce las emisiones de carbono también en un 30% y simultáneamente elimina todo el consumo de agua, productos químicos para el tratamiento del agua y refrigerantes químicos. El calor residual capturado por varios tipos de sistemas de enfriamiento, particularmente los diseños de enfriamiento líquido, puede ser reutilizado ya sea por el propio centro de datos o por otros cercanos, reduciendo así la necesidad de entradas de energía adicionales. Los operadores de estos centros de datos están explorando cada vez más las posibilidades de reutilización del calor, como la conexión a sistemas de calefacción urbana en sistemas de áreas climáticas frías. Para abordar los desechos electrónicos y avanzar en una economía más circular, los operadores de estos centros están trabajando cada vez más para mejorar la longevidad del producto y desmantelar, reutilizar y reciclar de manera responsable los activos de hardware de estos centros. Algunas empresas líderes de tecnologías de la información y comunicaciones están acelerando los esfuerzos para utilizar el inventario reacondicionado para actualizaciones de servidores, desviar los desechos de las operaciones globales de los centros de datos lejos de los vertederos, reciclar piezas críticas y revender componentes en el mercado secundario. Por ejemplo, cuando Dell rota en nuevos activos tecnológicos, el 95% se reacondiciona y se vuelve a comercializar y el resto se recicla. Tecnología de refrigeración por agua Nautilus. Nautilus Data Technologies lidera la carga en infraestructura sustentable y de alto rendimiento con soluciones de centros de datos refrigerados por agua. La tecnología patentada de Nautilus utiliza un disipador de calor a base de agua para eliminar cualquier consumo de agua. Elimina la necesidad de productos químicos y refrigerantes por completo y reduce el consumo de energía en un 30% en sus centros de datos. Mientras tanto, el sistema permite una computación de mayor densidad para tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático. El primer centro de datos encargado y operativo con múltiples inclinos, incluyendo Backblaze, se encuentra en el puerto de Stockton, en California, y no ha mostrado ningún impacto negativo en la vida silvestre, al mismo tiempo que cumple plenamente con las rigurosas regulaciones ambientales del estado.
Sistema de recuperación de calor de Trane. Trane Technologies colabora con Aalsmeer Energy Hub en los Países Bajos para proporcionar un sistema de recuperación de calor eléctrico personalizado para capturar y reciclar el calor generado por los centros de datos Nordsee como fuente de calor para instalaciones cercanas, incluido un complejo deportivo, un centro de cuidado infantil y una planta de guarderías. La solución de reutilización de calor evita casi 400 toneladas métricas de emisiones de CO2 por año. Los centros de datos son la columna vertebral de la era digital. Si bien todos estos esfuerzos y tecnologías mejoran la sustentabilidad del centro de datos, se puede hacer mucho más. Muchas prácticas como la reutilización del calor aún no están muy extendidas, como se señaló anteriormente. Se espera que la aparición acelerada de criptomonedas, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, el blockchain, los dispositivos IoT y otras tecnologías provoque una mayor demanda de centros de datos. Si bien los centros de datos han estado utilizando medidas de eficiencia energética, en el futuro deberán adoptar más medidas de eficiencia con respecto al equipo, el enfriamiento, la iluminación y otros elementos de las operaciones del propio centro de datos. Lo mismo ocurre con respecto a la eficiencia y el abastecimiento del agua, especialmente porque muchos centros de datos están ubicados en áreas con estrés hídrico que se volverán aún más estresadas por el agua a medida que avance el cambio climático. Los centros de datos son la columna vertebral de la era digital y son necesarios para respaldar una economía global saludable. Si bien los operadores de centros de datos seguirán esforzándose por mejorar la sustentabilidad, no pueden lograr sus objetivos de dicha sustentabilidad por sí mismos. Hay un papel para el gobierno global, los gobiernos globales, para ayudar a que los centros de datos sean más sustentables. Las políticas de los gobiernos a nivel global deben impulsar la eficiencia energética, la reutilización del calor, el abastecimiento sustentable del agua, la generación y la adopción de energía limpia, así como proporcionar apoyo para la investigación sobre métodos alternativos de enfriamiento y otros aspectos de la sustentabilidad del centro de datos. Rotación de la tecnología, proceso patentado por Dell. Dell ofrece a los clientes como un centro de datos Ticolo en Finlandia, Technology Rotation, una solución flexible de pago por uso que rota los nuevos activos tecnológicos y los equipos obsoletos en un ciclo predefinido. Además de permitir una mayor confiabilidad, escalabilidad, seguridad y ahorro de costos, Technology Rotation contribuye a la economía circular mediante la renovación y recomercialización del 95% de los activos, que se vuelven a poner en uso productivo, y el reciclaje del 5% restante en cumplimiento con las pautas regulatorias locales en Finlandia. Autodesk, Modeling para el diseño sustentable. Las herramientas de modelado de información de construcción BIM de Autodesk como el Revit y el AutoCAD se pueden utilizar para diseñar y planificar centros de datos más sustentables al permitir simulaciones virtuales y análisis del rendimiento del edificio. Esto puede ayudar a optimizar el uso de energía a lo largo de la vida útil de los edificios, identificar posibles problemas y planificar el uso eficiente de los recursos. BIM también se puede utilizar para colaborar con otros miembros del equipo como arquitectos, ingenieros y contratistas, para garantizar que el centro de datos esté diseñado y construido de una manera sustentable. Políticas para ayudar a mejorar la sustentabilidad de los centros de datos. Un ejemplo de la legislación y normatividad a nivel global lo ofrecen las políticas federales en Estados Unidos, que pueden desempeñar un papel fundamental catalizando la sustentabilidad de los centros de datos. Existen en ese país políticas federales y programas gubernamentales que ayudarán a mejorar la sustentabilidad del centro de datos. Por ejemplo, la Ley de Energía de 2020 requirió un estudio actualizado sobre el uso de energía y agua de los centros de datos.
el desarrollo de una métrica para la eficiencia energética de dichos centros y el mantenimiento de un programa de profesionales de energía de los centros de datos. El Programa Federal de Administración de Energía del Departamento de Energía de los Estados Unidos, a través de su Centro de Experiencia para la Eficiencia Energética en Centros de Datos, ayuda a las agencias y organizaciones a construir y mantener centros de datos energéticamente eficientes al proporcionar recursos y alentar la participación en programas federales, por ejemplo, el desafío de mejores edificios y el acelerador de centros de datos. También existen otros programas y regulaciones para impulsar una mayor eficiencia energética en servidores y otros componentes de los centros de datos, incluido el programa Energy Star en los propios Estados Unidos de Norteamérica. Desarrollar políticas que catalicen su sustentabilidad. A medida que la demanda de centros de datos continúa creciendo, existe una oportunidad para el gobierno global desarrolle políticas que catalicen su sustentabilidad. Estas políticas deben incluir, en primer lugar, habilitar modelos como servicio para el sector público, incluyendo abordar las barreras a niveles globales, identificar y examinar las barreras que limitan la capacidad de las agencias a nivel de cada país, los gobiernos estatales y locales y otras entidades del sector público para aprovechar los servicios basados en la nube y basados en la nube híbrida. Las organizaciones que proporcionan estos servicios con frecuencia pueden proporcionarlos a una intensidad de carbono más baja de lo que se puede lograr dentro de los centros de datos de cada gobierno. El otro punto es llevar a cabo campañas de información sobre la computación en la nube consciente del carbono para responsables políticos, proveedores, empresas y universidades. La computación consciente del carbono permite a los centros de datos cambiar las tareas flexibles a diferentes momentos del día o diferentes ubicaciones para maximizar el uso de electricidad libre de carbono, para maximizar simultáneamente el potencial de reducción de emisiones de la computación consciente de carbono. Más desarrolladores y clientes deben ser conscientes de ello. Hay algunos esfuerzos en este sentido de la Green Software Foundation y otros, pero las entidades gubernamentales pueden desempeñar un papel importante en la sensibilización a nivel global. Incluir la eficiencia energética de la computación en la nube en las iniciativas nacionales de políticas digitales. Algunos países están adoptando estrategias nacionales para guiarlos a medida que avanzan en la era digital. Las políticas nacionales para avanzar en la digitalización deben de incluir enfoques claros en los fomentos de centros de datos y servicios en la nube energéticamente eficientes. Identificar la próxima generación de métricas, tendencias y mejoras de rendimiento para desarrollar la línea de base para futuras acciones políticas. Dirigir a los laboratorios nacionales en cada país para que realicen investigaciones adicionales y continúen trabajando con la industria para desarrollar una métrica de eficiencia energética de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones, para medir la producción de trabajo por unidad de energía de un centro de datos. Las métricas son necesarias para los centros de datos en su conjunto, no solo para las mediciones de los resultados de trabajo de los equipos individuales de servidor, almacenamiento y redes. También se deben desarrollar estándares de desempeño. Aunque se han realizado un trabajo inicial, la industria y los gobiernos nacionales de cada país no tienen un conjunto sólido de indicadores para medir y comparar el desempeño de sustentabilidad de los centros de datos. Aunque se ha realizado un trabajo inicial, los gobiernos de cada país deben trabajar junto con The Green Grid y otros foros para involucrar a los centros de datos en el desarrollo de estándares de desempeño. Por ejemplo, los responsables de la formulación de políticas podrían considerar el desarrollo de estándares mínimos de rendimiento energético para servidores y productos de almacenamiento de datos. Ordenar a las agencias de cada país y a los laboratorios nacionales que desarrollen métricas para cuantificar la huella de un centro de datos. Los centros de datos proporcionan la base para los cambios transformadores que Internet y la digitalización trajeron en las relaciones sociales.
la conectividad global, el empleo y ahora la sustentabilidad. El Departamento de Energía en los Estados Unidos, por ejemplo, trabajando con otras agencias federales y laboratorios nacionales, está desarrollando una metodología y métricas basados en estándares para cuantificar las huellas de los centros de datos. También deben dirigir el aumento de metodologías y métricas sobre indicadores clave de rendimiento para medir con precisión los esfuerzos de sustentabilidad. Los gobiernos de cada país deben proporcionar metodologías estandarizadas para ayudar a los operadores de centros de datos a rastrear y compartir mejor los datos sobre el desempeño de la sustentabilidad, incluido el consumo de energía y el porcentaje de energía consumida sin carbono. Promover la investigación y el desarrollo I+D sobre la energía del centro de datos y la eficiencia de enfriamiento. Se deben aumentar los fondos para investigación y desarrollo. Se necesita el apoyo de los gobiernos locales en cada país para facilitar la investigación y el desarrollo de métodos materiales y dispositivos de enfriamiento alternativos que mejoren la eficiencia del hardware y otros aspectos de la sustentabilidad de los centros de datos, para garantizar que dichas tecnologías sean efectivas, asequibles y ampliamente disponibles a medida que aumenta la demanda propiamente de los centros de procesamiento. Por ejemplo, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Energía anunció en septiembre de 2022 más de $40 millones de fondos para ayudar a desarrollar soluciones de enfriamiento de alto rendimiento y eficiencia energética para centros de procesamiento, como parte de su programa más amplio de innovación de enfriamiento de centros de datos, conocido como Cooler Chips. Este es un modelo que debería replicarse más ampliamente para abordar el conjunto de desafíos de sustentabilidad de centros de procesamiento en todo el mundo. Al mismo tiempo, se tienen que identificar las mejores prácticas de operación de los centros y fomentarle la utilización a medida que la demanda de los centros de procesamiento continúa creciendo. Es crucial priorizar las operaciones eficientes y sustentables. Los gobiernos en cada país, en colaboración con los líderes de la industria, deben identificar y promover las mejores prácticas que prioricen la eficiencia energética y la sustentabilidad. Este esfuerzo también debe considerar tecnologías emergentes como la refrigeración líquida y explorar las barreras existentes que limitan la adopción generalizada de estas prácticas. El objetivo es fomentar la adopción de estas mejores prácticas y promover la sustentabilidad y eficiencia a largo plazo en las operaciones de los centros de procesamiento a nivel mundial. Se requieren evaluaciones del potencial de reutilización del calor. Se debe exigir a los centros de procesamiento de más de cierto tamaño que realicen evaluaciones y publiquen informes sobre las oportunidades de utilización de calor residual. Además, los responsables políticos deben colaborar con los operadores de centros de procesamiento y los proveedores de calefacción y enfriamiento urbano para desarrollar incentivos, garantías y otras medidas adecuadas para superar las barreras a la utilización del calor residual en estas áreas geográficas urbanas conocidas como district cooling. Desarrollar una hoja de ruta de sustentabilidad para la industria de centros de datos, centrada en la descarbonización, el agua y la energía, aumentar el financiamiento y los incentivos para promover una economía circular, la medida para apoyar el diseño duradero de productos, los sistemas de recompra y devolución de los productores y los esfuerzos para extraer metales y minerales útiles de los desechos electrónicos podrían ayudar a abordar los desechos electrónicos y avanzar en una economía más circular. Agencias como el Departamento de Energía en los Estados Unidos y la Fundación Nacional de Ciencias, por ejemplo, ya financian algunas investigaciones relacionadas con la recuperación de metales y minerales de los desechos electrónicos. Pero tales esfuerzos aún no son proporcionales a la escala del enorme desafío que representa la administración de estos desechos electrónicos. Se deben aumentar los incentivos para impulsar la eficiencia energética, la reutilización del calor y el abastecimiento sustentable de agua. Los incentivos podrían adoptar varias formas, incluidas subvenciones y medidas fiscales.
Se necesitan incentivos adicionales para abordar todo el espectro de desafíos de sustentabilidad que enfrentan los centros de datos. Promover la utilización de energía limpia para los centros de datos. Los gobiernos en cada país deben garantizar que los programas y fondos existentes se utilicen de manera efectiva para aumentar las oportunidades para que los centros de datos adquieran energía limpia. A manera de conclusión, los centros de datos son la columna vertebral de la información del área digital en rápida evolución, pero respaldar las soluciones digitales del mañana requiere ecologizar los centros de datos que los operarán. Los operadores de los centros de procesamiento ya están realizando esfuerzos para mejorar la eficiencia energética, la energía limpia, la utilización de calor residual, la conservación del agua y otros esfuerzos de sustentabilidad. Sin embargo, a medida que aumenta la demanda, los operadores de centros de datos necesitan socios en los gobiernos de cada país para desarrollar políticas que ayuden a catalizar la sustentabilidad de los centros de procesamiento a nivel mundial. Estimadas amigas, con estas últimas palabras nos despedimos para generar una conciencia de políticas públicas en nuestro gran país para provocar un buen camino hacia la sustentabilidad operativa de los centros de procesamiento de datos. Nos vemos la próxima semana, donde empezaremos a revisar las mejores prácticas para el enfriamiento de los centros de datos ofrecidas por el Uptime Institute. Nos vemos la próxima semana.